Vamos a empezar el siguiente módulo y en este módulo vamos a ver los tipos de composición. Ahora, en cuanto a tipos de composición, hay muchas opiniones de cuántas y cuáles son los tipos de composición. Y cada pintor realmente pues tiene un criterio. Para efectos prácticos del curso, vamos a ver las composiciones o los tipos de composiciones que yo pienso son las más útiles, y prácticas para poder nosotros desarrollar un criterio a la hora de estar implementando nuestras ideas y nuestros conceptos para que se puedan transmitir efectivamente como lo hemos estado viendo. En este módulo vamos a ver 4 secciones en los cuales vamos a dividir los tipos de composición en esas 4 secciones y ya al último vamos a hacer un ejercicio de hacer ya nuestra primera composición en base a nuestras líneas de composición y a los tipos de composición. Entonces en la primera sección vamos a ver la composición vertical y horizontal. En la segunda vamos a ver la diagonal, la de cruz y cuadriculada, que de alguna manera están relacionadas. En el tercero vamos a ver la circular y la elipsoidal. En el cuarto vamos a ver la triangular y la radial. Con este tipo de composiciones, con estas que vamos a ver, es más que suficiente para fines prácticos y para poder llegar a resolver cualquier tipo de problema que nos pueda llegar a presentar una idea o un concepto que queremos transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos a la primera sección. Bueno, pues empezamos con el tipo de composición vertical y horizontal. Como estábamos comentando anteriormente, este tipo de composiciones se utilizan mucho porque son muy naturales para nosotros los seres humanos. ¿Sí? O sea, por un lado, es la línea vertical, es el enfoque de la gravedad. O sea, sigue la línea de la gravedad, o sea, todo cae. Entonces tiene un enfoque vertical. Y nosotros también somos animales erguidos. Entonces, siempre estamos viendo las cosas desde un punto de vista vertical. ¿Sí? Y todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, tiene una referencia de verticalidad, porque es muy natural para nosotros. Y por el otro lado, tenemos la composición horizontal, que también tiene mucha relación con el ser humano. ¿Por qué? Porque está a nuestro ojo, al nivel del ojo, a nivel de vista. Eso es lo que nos da el horizonte. Y cuando nos da el horizonte, de alguna manera, es familiar el concepto que nosotros estamos implicando al ver. Entonces, por eso estas dos composiciones son las más utilizadas, porque son muy naturales para nosotros. Ahora, la composición vertical es simple, tanto como la horizontal, son simples, pero también son muy efectivas a la hora de nosotros querer transmitir lo que reflejan. Como estábamos comentando anteriormente, las líneas verticales dan fuerza, dan fortaleza, dan movimiento, dan acción, ¿sí? Dependiendo de cómo se vayan utilizando, pero eso es lo que reflejan. Y la horizontal, de alguna manera, da paz y da calma. Ahora, la composición vertical consiste en alinear los diferentes elementos que vayamos a tener en nuestra composición de esa manera, verticalmente. Miren, por ejemplo, vamos a ver esta composición de Joel Peckman, que es una artista sudafricana, perdón, de Nueva Zelanda, pero que vive en Inglaterra hace mucho tiempo. Y este es el típico ejemplo de una composición vertical. Ahorita vamos a ver la referencia que hay con otro tipo de composiciones verticales que se han hecho a través de toda la historia. Bueno, vamos a ver 2 ejemplos, pero vamos a abordarlos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí es un elemento principal, nada más es un solo elemento erguido para que no distraiga. Y todos o sea, todo lo que estamos viendo se concentre y se enfoque en ese objeto determinado. ¿Sí?
Miren, vamos a Photoshop y vamos a ver estas dos piezas. Ok, aquí tenemos una pieza de San Juan Bautista, hecha por el Greco. Este tipo de composiciones son muy socorridas a la hora de reflejar una santidad o una espiritualidad. ¿Por qué? Porque da esa sensación de elevación hacia el cielo. Entonces, este tipo de composiciones se utilizan mucho para dar ese reflejo de santidad o de espiritualidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos la línea totalmente marcada, horizontal. Luego tenemos aquí esta cruz o el bastón totalmente un poco inclinada con una diagonal, pero refuerza esa verticalidad que tiene San Juan Bautista. Ahora, normalmente también este tipo de composiciones se trata de no poner nada alrededor para que no nos distraiga, ¿sí? Visualmente, como vimos en la pieza de Joel Peckman. Y lo que se trata de hacer es de que se enfoquen las cosas hacia un fin determinado, que es de que tú te centres en lo que estás viendo. Si vemos aquí otra pieza de Antonello de Messina, nos damos cuenta de que sigue el mismo principio. ¿Sí? Ahora aquí tiene esta verticalidad, ¿ok? Y tiene aquí esta horizontalidad. Y tiene varias líneas horizontales, que sitúan a la pieza y le dan un engranaje. Pero en realidad es una composición muy vertical porque nos centra sobre el personaje. Otra de las aplicaciones que se utilizan para ese tipo de composiciones es la del retrato. ¿Por qué? Porque se ubica al personaje y nada más alrededor. Entonces son muy efectivas a la hora de nosotros transmitir de que solo quiero que veas esto. ¿Ok? Ahora nos vamos a la composición horizontal. Aquí vemos la composición horizontal y como la línea lo describe, da esa paz, da esa calma y también se utiliza mucho para hacer una cadencia. Y normalmente también se utiliza esto para hacer bodegones o objetos que nosotros queremos representar de una manera ordenada y que tengan una paz o una quietud en el cual no nos distraiga. ¿Ok? Aquí, si vemos una pieza también de Joel Peckman, vemos de que los vasitos de tinta están alineados y tienen una secuencia, tienen una verticalidad en estos puntos, ¿sí? O sea, todos están verticales, tienen una verticalidad, pero predomina la línea horizontal y eso es lo que les da la paz y la serenidad que se necesita, en el sentido de que están sujetos a un piso. ¿Sí? Acuérdense de lo que estábamos diciendo del horizonte. O sea, el horizonte, todo lo que sube, como se ha dicho miles de veces, tiene que caer. Entonces, la gravedad, por un lado, refleja la fuerza, la dirección natural de las cosas, y por el otro lado, el horizonte es el que las calma, porque es el que las está recibiendo. Entonces, este tipo de composiciones se utilizan mucho también para hacer mucha calma. Por eso se utiliza mucho en los paisajes. Entonces vamos a Photoshop y vamos a analizar dos piezas. Si vemos aquí este bodegón de Zurbarán, este es el típico bodegón horizontal. ¿Por qué? Porque tiene estas verticalidades que estábamos viendo, ¿sí? Tiene estas verticalidades, como estábamos viendo en el caso de Joel Peckman, pero en realidad estos puntos están situados, están basados, se centran sobre estas líneas horizontales. Todas estas líneas horizontales son las que están calmando a la pieza.
y le están dando un orden. Le dan un orden a la pieza y calma los elementos que se tratan de utilizar. Resumiendo, este tipo de composiciones están basadas en una sola línea, que es la línea vertical y la línea horizontal. Son composiciones simples, pero muy efectivas a la hora de que nosotros querer transmitir un concepto, una idea dirigida, directa. No tienen mucha acción, pero de alguna manera cumplen con el cometido que transmitimos por el lado de la verticalidad, esa espiritualidad, centrar ese foco en un personaje o en algún objeto que nosotros queremos referenciar, ahí lo da. Y por el otro lado, las líneas horizontales, las composiciones horizontales nos van a dar calma, nos van a dar quietud y nos van a hacer algo apacible y que nosotros nos familiaricemos con esos elementos que se están reflejando. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente sección.